Bienvenidos a una nueva serie, nuevo programa de este conjunto de entrevistas que he decidido que vamos a titular Diálogos sobre talento, educación y tecnología. Y hoy tengo a una invitada de excepción. Procuro que todos los invitados que traigo sean gente muy importante en su campo, pero esta es una invitada realmente excepcional, con un perfil que yo creo que es muy interesante. Ella es licenciada en Filología Francesa y trabajó en la enseñanza primaria, la secundaria, en el bachillerato, en Suecia como profesora de francés y luego como profesora de inglés. Se doctoró en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, en literatura española, lo cual significa que habla un perfecto castellano. Publicó muchos estudios sobre, entre otros autores que nos suenan muy relevantes porque son nuestros, Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, María Zambrano, Fernando Savater, y es especialista sobre todo en Mario Vargas Llosa. Ha estudiado esta obra muy a fondo y la de Juan Goytisolo también. Ha organizado muchas reuniones internacionales muy relevantes sobre estos temas, pero además ella ahora ocupa la cátedra de español en la Universidad de Lund y no sé, se lo preguntaremos si el tiempo que le deja libre la literatura pues le permite hacer los análisis agudos que hace sobre los sistemas educativos, que es la razón por la que yo la he invitado a participar en este programa. Entre los libros directamente dedicados a la educación, puedo referirme rápidamente a uno que se titula Educación, 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 aprender de las reformas escolares inglesas, o Repensar la educación, que del año 2006, La educación en peligro. Los títulos, como veis, ya son muy sugerentes de los agudos análisis que hay detrás de ellos. La buena y la mala educación, ejemplos internacionales, Educación, guía para perplejos, y finalmente un libro sobre el que yo creo que quizá hablemos, El complejo oficio de profesor, que es el último que ha escrito de la editorial Fineo en este año 2016. Bueno, nos conocimos en Toluca en el año 2010, el tiempo vuela verdaderamente, durante el Congreso Iberoamericano, cuarto quizá, y Congreso de Pedagogía al mismo tiempo, y las ponencias que allí presentamos, pues yo creo que es probable que estén en vídeo, pero también están en un monográfico de la revista Bordón, que es el número 62, por si a alguien le interesa ver. Bueno, todo el mundo ya habrá descubierto a estas alturas que estoy hablando de la profesora Inger Engvist. Por tanto, muchas gracias por compartir con nosotros este rato. Y claro, yo tengo una pregunta, la primera es, ¿qué hace una hispanista dedicada al estudio de los sistemas educativos? Bueno, yo me enteré cuando empecé a dar charlas en Suecia sobre cómo enseñar mejor las lenguas extranjeras, de que de nada vale hablar de cómo mejorar posiblemente la educación en lenguas si no funciona el marco general de educación. Entonces me dijo, lo primero. Entonces empecé a escribir sobre educación y creo poder combinar mi experiencia personal de la educación, ya que he conocido mucho tipo de aula, mucho tipo de alumno. Mis lenguas para ver lo que pasa en otros países y mi entrenamiento universitario para leer informes. Así que informes, estadísticas, otros países y una experiencia propia. Y creo que ahí puedo aportar algo de mi propia experiencia y algo que no tenga todos los compañeros universitarios. Se habla ahora de la nueva pedagogía, que yo no sé muy bien lo que quiere decir, porque es un término un poco baúl, sí. Pero esta nueva pedagogía parece, como leía yo estos días en este último libro tuyo que he citado, parece que no te gusta. No. O que no te gusta mucho, pero ahora hablaremos a ver qué es eso de la nueva pedagogía. Entonces, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Que la pedagogía mejore
o las interpretaciones partidistas que se hacen de la nueva pedagogía? Lo que yo suelo llamar la nueva pedagogía es una pedagogía permisiva, una pedagogía que diga que lo importante es que el niño lo pase bien, que todo el mundo esté en la misma aula y que el resultado de la educación realmente no importa. Yo creo que se hizo dos cosas a la vez. Se impuso en casi todos los países occidentales una escuela comprensiva, pero al mismo tiempo se impuso una pedagogía permisiva, progresista, constructivista, hay diferentes palabras, pero se empezó a quitar importancia al esfuerzo y se empezó a quitar importancia al resultado de la educación. Ahí es donde yo creo que nos hemos equivocado. Deberíamos haber abierto la educación a más alumnos, pero deberíamos haber mantenido unos ideales de educación más altos. Entonces empezamos a claudicar a propósito de la finalidad de la educación y creo que hemos hecho mal. Nos cuesta tanto como antes o nos cuesta mucho más, pero el resultado no está a la altura de la inversión. Leía yo hace unos pocos días una entrevista tuya en un diario nacional, donde decías que las escuelas o los colegios son guarderías para adolescentes, lo cual suena un poco fuerte, ¿no? Y entonces, cuando dices esto, presiento por qué lo dices, pero ¿a qué te refieres exactamente? ¿O cuál es la queja de fondo al decir que las escuelas se han convertido en guarderías para adolescentes? Creo que parte de la razón por la cual los políticos quieren prolongar la escolarización es que no hay donde colocar a esos jóvenes, no hay mercado laboral para esos jóvenes. Y además se espera que si están en los colegios quizá aprendan algo, pero para decirlo yo creo que eso es demasiado flojo, demasiado poco ambicioso y que los alumnos se dan cuenta de que esto no va en serio. Y creo que aquí hay un choque entre la idea de educar a toda la población y tener una mano de obra más cualificada y el miedo a decir que tenemos que exigir y tenemos que ofrecer programas diferentes para diferentes alumnos. Es que hay un miedo que tiene que ver con el igualitarismo y con la sociedad del bienestar. La sociedad del bienestar quiere ofrecer educación sin esfuerzo y el igualitarismo quiere ofrecer lo mismo, pero lo mismo sin esfuerzo, esto no da el mismo resultado. Eso es algo que nos cuesta mucho admitir y hay resistencias que son de los padres y de vez en cuando de los alumnos y seguro que de los políticos. Y no queremos... Pensamos que si no hablamos de eso va a desaparecer. Y no va a desaparecer. En el último libro que mencionaba hace un momento, sobre el complejo oficio de ser profesor o de profesor, parece que, y en conexión con lo que acabas de decir, parece que atacas, entendiendo atacar, en sentido amable, dialéctico, retórico, discursivo, ¿no? Intelectualmente a este enfoque pedagógico que devalúa el estudio, como acabas de señalar, el estudio serio del contenido de las materias, en aras de que los alumnos no tengan que esforzarse ni sufrir. Realmente es que hay gente que o miente o cree que es posible aprender sin sufrir. Sí. Aunque solo fue, al decir sufrir me refiero al esfuerzo moral que supone conquistar. Claro, porque el aprendizaje, entiendo yo, en esto estoy seguro que estamos de acuerdo, es una conquista personal del que aprende. Por lo tanto, se exige lucha, implicación, compromiso. Claro, podríamos abundar un poco más en esto, porque la sensación es que se está vendiendo una idea de la escuela como lugar donde la gente va a socializarse. Sí. Antes decías tú pasarlo bien. Sí. Bueno, claro, habría que decir también que sería estupendo que lo pasáramos bien aprendiendo, porque tenemos la satisfacción de ir logrando
por nosotros mismos subir ciertos peldaños. ¿Podríamos abundar un poco más en esto? Yo creo que se ha entendido mal la idea de pasarlo bien o de disfrutar del aprendizaje, porque lo bueno, pasarlo bien en la escuela es aprender nuevas cosas. Es un gran placer aprender, es un gran placer saber algo. Entrar en un aula y 25 minutos o 45 minutos más tarde salir y saber algo nuevo, haber cambiado. Ese es el placer que debería dar la educación. Y el de superar pautas, superar dificultades y crecer. Tener la idea de haber crecido por mi esfuerzo, he logrado ser una versión mejor de mí misma o de mí mismo. Ese es el placer que debería dar la educación, pero se ha diluido, se ha pensado que el placer de la educación sería pasarlo bien en el momento mismo, sea cual sea el resultado. Y ahí es donde yo creo que ha habido una equivocación, y yo creo que quizá por personas fuera del mundo de la educación han intentado meter baza en eso y no entienden cómo funciona, no entienden el mecanismo interior de la educación. En cualquier caso, podríamos decir, usando un dicho muy español, que eso en cualquier caso, o en el mejor de los casos, sería pan para hoy, pero hambre para mañana, porque estaríamos promoviendo generaciones de personas incultas en el más profundo sentido de la palabra e inhábiles para ocupar eficazmente los puestos de trabajo que la sociedad les va a ofrecer. Y ahí creo que se puede citar a Ortega, que cuando habla del hombre masa y dice que la sociedad quiere decirle a las personas sin educación que sí, ya están educadas, y entonces tienen pretensiones de salarios, de puestos de trabajo, y se van a encontrarse con una frustración. Entonces es un tipo de engaño, y lo que sabe muy mal, lo que da mal sabor a la boca, es que este engaño lo están perpetrando unas personas que sí están educados o educadas y que tienen puestos de relevancia en la sociedad. Como los términos a veces pueden ser un poco confusos y hablamos de la pedagogía nueva o de innovar en el mundo de la pedagogía, claro, ahora mismo quizá la concepción del aprendizaje o de lo que hay que aprender o de otras habilidades o competencias o capacidades que están alrededor del aprendizaje han cambiado. No es lo mismo aprender en el siglo XIX o en el siglo XX que quizá aprender ahora en el siglo XXI, precisamente por la propia dinámica del conocimiento y de las capacidades que las personas tienen que desarrollar, ¿no? Esto es realmente así, es decir, es posible cambiar sin perder la raíz de lo importante, que es el dominio de las materias, el trabajo, el esfuerzo. Pero claro, al mismo tiempo, el aprendizaje tenemos que redefinirlo de alguna forma, porque las necesidades actuales no son como las de hace 50 o 100 años. Dicho de otra manera, supongo que en tus planteamientos no propones que la escuela viva de espaldas o ignorando el mundo que la rodea. No, eso quisiera de vez en cuando la escuela, diría yo. y que el problema en parte con el nuevo mundo tecnológico que nos rodea es que distrae al alumno. Vive en un mundo de ruidos, de mensajes, de solicitaciones, de tentaciones, y es muy difícil concentrarse en el aprendizaje. Y lo obvio es la lectura. Si los jóvenes no empiezan a leer y si no leen mucho, no van a adquirir vocabulario y no van a adquirir conocimiento sobre el mundo, y va a ser más difícil para ellos captar los mensajes que le llegan del mundo. Va a captar perfectamente los mensajes de sus compañeros y van a dominar perfectamente un vocabulario de 500 palabras o 1000 palabras, pero no van a desarrollar los conceptos abstractos que necesitan para participar activamente en el mundo intelectual, en el mundo político, etc. Y
este es un problema muy grave. En ese sentido, efectivamente, no es lo mismo. Hace poco, ayer mismo, escribía yo en mi blog que en el momento que vivimos tenemos que reconceptualizar el aprendizaje, como acababa de señalar, y también la enseñanza. Y decía lo siguiente: es precisa una redefinición del aprendizaje, porque aprender ya no es, debería decir solo, pero ya no es saber cosas, sino saber gestionar la información, saber plantearse nuevos problemas y nuevos modos de resolverlo, es aprender a tomar decisiones sobre el propio trabajo, y es precisa también una redefinición de la enseñanza, en el sentido de que la tarea de los profesores en esta sociedad tan cambiante no es responder al último producto del cambio, sino enseñar a los alumnos a saber acomodarse a él. ¿Qué te parece? ¿Estarías de acuerdo con este planteamiento? Sí, en parte, pero diría que es muy importante el aprendizaje escolar, quizás de otras épocas también, porque el alumno necesita lengua, necesita vocabulario, necesita fluidez en la lectura, necesita costumbre de leer para estar preparado a interpretar los mensajes que le llevan. Necesita matemáticas para saber si le están engañando con estadísticas falsas. Necesita orientación sobre la geografía del mundo para enterarse de dónde sucede lo que están comentando en la televisión. Necesita elementos básicos de biología, de química, para entender, por ejemplo, la discusión sobre el clima, el cambio climático. Es decir, que para poder hacer precisamente esto, tomar decisiones, decidir a qué se va a dedicar, entender las noticias que vienen por la televisión o por internet, necesita todo lo que se solía aprender y más. Ese es el problema, no una cosa o la otra, sino necesita los conocimientos y además una capacidad para reaccionar rápidamente. Es decir, que no puede perder tiempo en el colegio. Eso es un poco uno de mis puntos fuertes. Ahora, con el supuesto de que esto va a ser divertido, se pierde tiempo haciendo cosas que no tienen mucha relevancia. Los neurólogos dicen que si no realizas una tarea varias veces durante cierto tiempo, no queda ni rastro en el cerebro. Y algunas de las cosas lúdicas a las que se dedican las escuelas probablemente no dejan rastro en el cerebro, y por eso es una pérdida de tiempo. Claro. Bueno, yo creo que entonces el reto está en, sin perder las cosas buenas de la educación tradicional, saber o poder incorporar las ventajas de los nuevos enfoques, porque esto mismo que estaba señalando me sugería a mí que es el fondo de la enseñanza basada en competencias, en el sentido de que los alumnos no avanzan, es decir, no solo es necesario saber, sino también qué sabes hacer con lo que sabes, que esa es otra parte muy importante, añadida. Y los alumnos no avanzan o no deberían avanzar hasta que dominen y adquieran las competencias. Claro, que en una enseñanza como la que tenemos ahora mismo, el profesor cada día explica una lección, él sigue avanzando y las lagunas de conocimientos y de formación en los alumnos a veces pueden ser enormes, lo cual eso es un problema, ¿no? Pero es cierto que hay otros enfoques también que yo creo que podrían ser un catalizador estupendo de la genuina pedagogía, como es el enfoque del deeper learning, ¿no? Del aprendizaje más profundo, del aprendizaje conectado, de que los alumnos adquieran visiones más de conjunto. Creo que vamos a hablar de esto. Decía, hay un autor español que era catedrático en la Universidad Complutense que se llamaba Pacios, que decía, el estudio es la ocupación del entendimiento con los conceptos, la presencia de estos en la conciencia. Yo recuerdo, cuando le decía esto a los alumnos, se quedaban perplejos, porque yo creo que no entendían ni la definición. Es decir, la ocupación del entendimiento con los conceptos, eso es aprendizaje profundo, ¿no? Bueno, y un amigo señalaba a sus alumnos cuando llegaban a la universidad el primer día, les decía, bueno, esto no es un colegio.
Y aquí no habéis venido a hacer trabajos prácticos, aunque haya que hacerlos, evidentemente, ¿no? Por tanto, ¿no es todo esto compatible con adaptar lo que hay que aprender a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades? Es decir, utilizar con un enfoque pedagógico cabal la tecnología educativa, por ejemplo, la tecnología digital también, para, sobre una base de un conocimiento muy profundo de los temas que son relevantes, que el alumno además no solo, digamos, archive o memorice, porque claro, cuando decimos aprendizaje yo tengo la sensación de que automáticamente ligamos aprendizaje con memoria. Pero no se trata solo de saber las cosas de memoria. Por eso me gusta tanto esta definición de la ocupación del entendimiento con los conceptos, porque realmente lo que permanece es el aprendizaje conceptual, no el aprendizaje factual. Entonces yo tengo la sensación de que en todas estas corrientes pedagógicas a veces se simplifica en exceso. ¿No te parece? Efectivamente, lo importante son los conceptos, y los conceptos son lo que queda después de haber estudiado durante mucho tiempo. Lo que me preocupa es que hay demasiado poco tiempo para el verdadero aprendizaje. Todo debe ser tan rápido, todo debe ser lo mismo para todo el mundo. El aula se pone muy complicada porque hay alumnos muy diferentes y que... y si el profesor tiene que atender a los que tienen diversos problemas y apenas queda tiempo para el aprendizaje profundo, sin tener conocimientos, bueno, sin haber aprendido bien los contenidos de los años, de los primeros años de la formación. Cuando se llega a la ESO, por ejemplo, los alumnos ya son incapaces de trabajar con normalidad si no dominan lo anterior. Y lo que veo en muchas situaciones es que el profesor se siente incapaz de moderar a alumnos tan diferentes, o moderar, digo, como si fuera una mesa redonda. El profesor no sabe qué hacer. Si hay muchos alumnos en el grupo que no tienen conocimientos de lengua, otros que no saben leer, otros que no tienen conocimientos generales, y de pronto van a hacer algo relativamente sofisticado, sacar unas conclusiones, proponer una actuación, etcétera. Es que se convierte en palabrería, es decir, que vamos a hacer, vamos a elaborar competencias, por ejemplo. Si viene a ser como una manera de ocultar el que no se haya aprendido a fondo lo anterior. Ponemos a los profesores en una situación casi imposible cuando les damos alumnos que son muy diferentes, no solamente en su capacidad y sus intereses, sino también en sus conocimientos. Por eso decir que la profesión del educador es compleja, es un tipo de eufemismo. Sí. Es difícil y de vez en cuando imposible. Claro. Hablaremos de esto dentro de un instante, de nuevo. Pero ahora quería yo tocar otro punto, igualdad y equidad. Decía, y viene al hilo de las últimas cuestiones que comentaba sobre las diferencias de los alumnos. Pero ahora es curioso, tenemos la escuela organizada en función de la edad y no de la capacidad, lo cual significa asumir o aceptar que todos los alumnos de la misma edad tienen las mismas necesidades educativas y además el mismo interés, la misma motivación, la misma velocidad de aprendizaje, etcétera, etcétera. Por eso yo propongo cada vez más una escuela centrada en el aprendizaje, más que en la enseñanza, y donde el alumno tome verdaderamente Pero claro, recuerdo una frase de no sé ahora quién que decía: si no quieres aprender, nadie te puede ayudar. No. Pero si quieres aprender, nadie te podrá frenar.
de la primera parte estoy seguro, de la segunda no tanto, porque yo veo que mucha gente quiere aprender y es frenada por el sistema. Claro. Bueno, volviendo al tema de la igualdad y la equidad, ¿no? Decía Aristóteles que es tan injusto tratar desigualmente a los iguales como tratar igualmente a los desiguales. Entonces, pero yo creo que la escuela, y tú tienes una visión de muchos países, en muchos lugares está muy obsesionada por la igualdad. Es decir, se dice expresamente que la escuela está para promover la igualdad, lo cual equivale a pretender hacer igual lo que es diferente, lo cual es intrínsecamente imposible, ¿no? Pero incluso se hace equivaler la homogeneidad de resultados, es decir, que haya poca varianza en los rendimientos escolares. Esto lo hace, por ejemplo, PISA, ¿no? Dice, y entonces un sistema educativo que tiene resultados relativamente homogéneos se dice que es equitativo. Pero claro, eso dependerá de cuál sea la media, porque si la media es baja, si fuera la riqueza y la media de riqueza es baja y la varianza es pequeña, quiere decir que somos pobres, pero todos. O sea, esto estaría muy bien en sistemas educativos que quizás luego hablemos, que tienen valores medios altísimos. Si hay poca varianza, quiere decir que la formación es alta y muy buena para todos, ¿no? Bueno, pero esta especie de ocultación de la equidad en cosas que realmente no tienen que ver con la equidad, ¿qué opinión te merece y qué consecuencias crees, a tu juicio, que esto tiene? Creo que esta discusión se debería combinar siempre con la idea de una alta calidad. Y si tomamos el famoso ejemplo finlandés, lo que han logrado es que todos consigan resultados relativamente altos y lo han conseguido a través de un sistema con muy buenos profesores y con un respeto por el sistema educativo. Así que el conocimiento está al centro y enfocando el conocimiento también han conseguido un alto grado de equidad según ese criterio político. También podríamos decir que en algunos países asiáticos también logran un alto nivel general. Eso no quiere decir que exactamente todos los alumnos tengan los mejores resultados, pero que hay muchos muy buenos y pocos relativamente flojos. Así que se eleva toda la escala. Y esto solamente es posible si el contenido del aprendizaje es lo que se enfoca. Lo que hacen algunos sistemas educativos es enfocar una igualdad en el nivel mínimo y hablar de cuántos aprobados hay o el porcentaje de fracaso escolar. Así que uno enfoca el nivel mínimo y eso tiende a hacer bajar todo el sistema. Si se enfoca el nivel máximo y intentando hacer subir a todos hasta ese nivel máximo, le va mejor al sistema. Y no es cuestión de dinero, por ejemplo, como se dice, o tampoco es exactamente cuestión de procedencia social de los alumnos, sino es un enfoque del sistema, un enfoque del país, un respeto por el conocimiento en el país. Parece que las respuestas están encadenadas con las próximas preguntas que yo tengo. Mencionas los profesores. Yo recuerdo el informe McKinsey de 2007, que todo el mundo conoce, ha habido luego otro en 2010, pero el de 2007 decía en algún lugar, dice que ningún sistema educativo es mejor que sus profesores. Parece que ahí está un poco el límite. Y hace poco estuve leyendo por encima un informe de la IEA, de la Asociación Internacional de Evaluación, sobre los conocimientos iniciales de los profesores de matemáticas y qué saben, este informe TEDS-M, me parece que se llama, ¿no? Y esta era la pregunta, ¿no? Desde tu perspectiva y las cosas que has estudiado, ¿saben? Porque
Y además es una cosa que a mí siempre me ha preocupado, porque digo, ¿cómo se puede enseñar si no se sabe mucho de lo que se enseña, ¿no? ¿Qué pasa con la competencia de los profesores? El problema el problema lo tienen los países en los que ha descendido, bueno, la atractividad de la profesión. Los países que no logran atraer a la formación docente a los mejores alumnos. Lo contrario es lo que pasa, por ejemplo, en Finlandia. Si solo se presentan los mejores y a estos mejores les hacen un test de comprensión lectora y de matemáticas, entonces eso quiere decir que el sistema selecciona a las personas con una preparación intelectual y después y también con unos conocimientos generales muy buenos. Y a estas personas los educan después para el tema que van a enseñar después en las clases. Sí, a esas personas se puede dar confianza, lo van a hacer muy bien, se merecen el respeto de la sociedad. Pero claro, en los países en que el corte para entrar a la profesión es muy bajo, y además todo el mundo sabe que es bajo y que el ritmo de trabajo en la universidad quizá no es muy alto siempre. Entonces ahí se crea una espiral negativa, se espera pocos de esos profesores y claro, ¿cómo van a enseñar algo que no saben? Hay que matizar una cosa, probablemente pueden aprender exactamente lo que está en los planes de estudio, pero lo que queremos en un profesor es que sepa mucho más, que sepa las excepciones, que sepa lo que se va a aprender más tarde, que sea una persona intelectual. Y ahí es muy difícil. Para volver a lo de McKinsey, en el segundo McKinsey, dicen que solamente en los países de muy bajo nivel se puede diseñar programas que casi automáticamente hacen avanzar a los alumnos, porque se dice a los profesores exactamente lo que deben hacer y cómo se va a evaluar. Pero en los sistemas de alto rendimiento se deja libre a los profesores porque se confía en ellos. Se dice que cada uno encontrará seguro lo que más convenga al grupo, etc. Así que un país ambicioso debería intentar reclutar a buenos profesores y después dejarlos, si no en paz, en relativa paz por lo menos. Con cierta autonomía, sí. Con cierta autonomía. Claro, este es un gran problema que tenemos en las facultades de educación, que es darles una sólida formación para que luego ellos puedan tener un impacto positivo en la escuela y en la vida de los alumnos. Algunas personas creen que todo esto es cosa de inversión, que es cosa de dinero. No. Bueno, yo he revisado muchos estudios y cualquier persona que esté en el mundo de la evaluación y de los sistemas educativos sabe que, excepto en situaciones muy deficitarias, el incremento del gasto no lleva consigo un incremento del rendimiento. El propio informe McKinsey hablaba de esto como, no recuerdo las cifras exactas, pero la inversión en educación en Estados Unidos en un periodo de años había crecido enormemente, la ratio profesor-alumno había descendido dramáticamente, sin embargo los rendimientos de los escolares permanecían igual, ¿no? Entonces esto se dice, bueno, es cuestión de inversión, y en algunos países, como por ejemplo España, el grito que se oye permanentemente cuando hay algún tipo de conflicto o se crea es que más enseñanza pública y menos enseñanza privada. Bueno, entonces, inversión, enseñanza pública, enseñanza privada, incluso a veces se dice, es que Finlandia, que es un país que va muy bien, prácticamente no hay enseñanza privada. Bueno, yo no sé, ¿cómo ves este asunto en cuanto que pueda representar también la capacidad de elección de los padres, del tipo de modelo de educación que quieren para sus hijos, etcétera? Pero sobre todo el punto que es como un mantra, generalmente de los políticos, es más inversión de los políticos que no gobiernan en ese momento, porque cuando gobiernan entran ya en la realidad, pero cuando están en la oposición, es que hace falta más inversión.
Realmente, en tu experiencia y en lo que has revisado sobre este particular, ¿cómo lo ves? Sí, que no se trata de inversión en los países occidentales promedio. Y los que gritan eso son los que proponen la escuela comprensiva sin esfuerzo. Y en esa escuela uno puede invertir cualquier suma y no va a funcionar mejor. Simplemente se equivocan. Eso está bien comprobado a propósito de escuela pública y escuela privada, yo diría que en los países que han cuidado su escuela pública no hay tanta demanda de escuela privada. Así que los que quieren una escuela pública deberían cuidar mucho la calidad de la escuela pública y quizá probablemente ofrecer posibilidades de diferentes opciones dentro de la escuela pública. Esa discusión la tenemos ahora en Gran Bretaña, porque la nueva primera ministra, Theresa May, ha dicho que va a potenciar más los grammar schools. Porque su argumento es que si hay escuelas públicas de muy alta calidad, eso es un tipo de igualdad social, es un tipo de equidad, si se quiere, porque no depende de la voluntad de los padres o de la capacidad de pagar de los padres, sino depende del esfuerzo del alumno. Y yo comparto esa idea de que los amantes de la escuela pública deberían ser los primeros en decir que hay que obtener o guardar un alto nivel en la enseñanza pública. Pero si se deja caer la calidad de la enseñanza pública y además se dice que no debe haber enseñanza concertada o privada, pero eso es como decir que prefiero que no haya conocimientos o que haya un bajo nivel de conocimientos en mi país a que haya otro tipo de enseñanza. Pero eso es cruel para el país y para los jóvenes, pero es un desprecio por el conocimiento. Claro, y además siempre perjudica más a los que menos tienen. Sí. Porque las personas que tienen recursos, pues siempre pueden buscar alternativas. Pero si no tenemos una educación de calidad, las personas que no tienen recursos, como decía aquel amigo mío, al pobre lo que le den. Sí. Y además yo añadiría un toquecito feminista aquí, porque si la escuela no enseña bien, ¿quiénes se van a quedar con la tarea de educar en casa a los hijos? Bueno, yo diría a las madres, que van a tener que compensar lo que no se haga en el colegio. Claro. No, eso de ninguna manera es igualitarismo ni equidad. Hablemos un poquito de los sistemas que instructivamente van bien. ¿Cuáles son? Ya hemos hablado de un factor crítico, que son los profesores. ¿Qué otros factores se podrían apuntar, tanto de la escuela como del entorno en el que la escuela, de la estructura social en la que la escuela vive? Bueno, yo suelo pensar en 4 factores. Además, los profesores, el esfuerzo de los alumnos, el apoyo de los padres y unas autoridades que mantienen un marco razonable para la educación. Por ejemplo, que haya reválidas aceptadas por todo el mundo y corregidas de manera objetiva. Yo creo que hay que cuidar de todo esto, pero quizá el factor central es que haya unas exigencias, unas reválidas, o llamémosles como llamemos, una manera objetiva de controlar los resultados y buenos profesores para ayudar al alumno a obtener o a conseguir esos resultados. Y si esto existe, es muy probable que los padres apoyen al proceso de educación. Y es probable que los alumnos se esfuercen porque saben de qué va y saben que eso les conviene a largo plazo. Claro. Así que todo es un conjunto y todos los factores se combinan para llegar a la meta de una buena educación. Ahora, aquí quería tocar un punto, aunque siquiera brevemente, que es el de la llamada educación que algunos han etiquetado de segregada. Es decir, la educación
hay un modelo de coeducación, donde niños y niñas conviven toda su edad escolar. Hay modelos que se llaman de educación diferenciada. ¿Te parece que este es un debate serio o realmente será un pretexto? Yo tengo mi opinión. Un pretexto para atacar a un tipo de educación que no va con los moldes ideológicos al uso. Lo digo en el sentido, naturalmente, de que sea cual fuere el modelo de coeducación o enseñanza diferenciada, la calidad y el nivel de exigencia y todo lo que estamos hablando sean equiparables, evidentemente, ¿no? Creo que es un debate muy español. Sí. Se da en otros lugares también, pero aquí es muy español y es un intento de decir que eso sería una forma, bueno, anticuada de educar. Yo creo que se debería mirar al resultado. Si en cierta situación da mejor resultado una educación diferenciada, no veo por qué, porque debemos buscar los buenos resultados por diferentes caminos. No hay razón. Cuando se empezó a hablar de este asunto, se pensaba que sería bueno para las chicas integrarse a la corriente central, que sería la educación para chicos. Ahora esto ya no es tan seguro. Es muy posible que las chicas pierden más con la coeducación que los chicos. Además, lo que se ha visto es que en los barrios difíciles, donde hay mucho desorden en los colegios, eso de probar con clases diferenciadas suele ser una manera de poner un poco de orden y obtener mejores resultados. Así que por diferentes razones se puede obtener muy buenos resultados, tanto intelectuales como sociales, y sobre todo quizá en la franja de la ESO, con adolescentes jóvenes. Así que yo creo que la escuela o la sociedad no debería deshacerse de uno de los instrumentos para obtener un buen resultado. Y eso de que eso segrega es un argumento de hace medio siglo o más, porque con la naturalidad con la que se ven chicos y chicas, no necesitan las clases para aprender lo que son los otros jóvenes. Otro asunto que quizás sea muy español también, pactar, el pacto, sí, ¿no? Sí. Yo a veces digo, quizá de una manera un poquito agresiva, que es que a veces da la sensación de que los políticos ven en el sistema educativo un mecanismo de nacionalización de las conciencias, ¿no? Sí, Esto quizás es un sí. poco exagerado, pero quizá no demasiado. Entonces, ahora estamos en un momento en España en el que se habla de la necesidad de un pacto, pero no se sabe muy bien cómo. ¿Realmente pactamos o dejamos que la educación se organice? O, de otra manera, ¿en qué deberían ponerse de acuerdo? ¿Cuáles serían las líneas maestras de lo que a tu juicio sería un buen pacto educativo? Sí. Cuando yo oigo hablar de pacto, yo no puedo no sonreír, porque bueno, el pacto que quieren unos y otros es imponer lo suyo sobre los demás y que esto se quede aquí para cierto tiempo. No veo ninguna voluntad real de ponerse de acuerdo, de negociar con el otro. Y claro, si se pudiera llegar a un acuerdo sobre las reválidas, sobre las notas, sobre el subir el nivel, sobre pruebas corregidas fuera del colegio, una serie de cosas, eso sería muy bueno y mantenerlo así. Pero no veo ningún signo de que haya un consenso sobre esto. Por eso me parece que hasta ahora eso de mencionar un pacto educativo me parece poco serio, porque no veo que la situación es esa. Bien, sí, a mí es que me hace sonreír también, pero no voy a decir nada. Bueno, yo no quería terminar esta conversación, me quedan dos pequeñas preguntas, sin referirme explícitamente a los niños de alta capacidad y a la problemática del desarrollo del talento, porque, como sabes, llevo muchos años dedicado a esto, ¿no? Claro, en una escuela
no hemos utilizado este nombre antes, pero sería el antónimo de grammar school is comprehensive school, ¿no? Entonces, en una escuela que a veces tiene sus niveles de exigencia devaluados, donde el esfuerzo... Bueno, y ahí están todos los niños agrupados por edad, y aquellos que tienen unas velocidades de aprendizaje muy superiores o que quieren aprender más, con más velocidad, con más profundidad, con más amplitud, se ven absolutamente imposibilitados de hacerlo, ¿no? Entonces, esta es una lucha que casi lo he convertido en mi ONG personal, ¿verdad? Porque entiendo que esto es muy injusto para ellos y para sus familias, y sobre todo supone un drenaje tremendo de talento en la construcción social de un país, ¿no? Pero cuando aquí se habla de cualquier medida que suponga adaptar el nivel de exigencia o la velocidad o la complejidad del programa, etcétera, inmediatamente se tilda a estos planteamientos de elitistas, segregadores, porque se está pensando que la escuela está otra vez para promover la igualdad y no la diferencia, ¿no? Recuerdo siempre lo que decía Elliot Eisner, dice que las buenas escuelas no son las que ignoran las diferencias, sino las que las promueven. Y añadía una cosa que es muy importante, que tiene que ver con lo que hablábamos antes, que, eso sí, elevando la media, pero aumentando la varianza, es decir, que los que puedan llegar más lejos, lleguen más lejos. Eso no veo yo dónde está la afrenta a los que no son capaces de ese mismo rendimiento. ¿Cómo ves este asunto? Bueno, los países de alto rendimiento sí prevén situaciones para dejar que los chicos con interés por el estudio teórico también salgan adelante. He visitado y he estudiado el caso alemán y tienen itinerarios diferentes para alumnos diferentes. He visto Polonia y veo cómo incentivan a los alumnos porque tienen olimpiadas en todas las materias y en diferentes niveles. Y también en Finlandia, que parece tan igualitaria, pero hay elementos en la ESO, sobre todo, para dar estímulo a los que quieran salir adelante. Para no hablar de Singapur, en que se dice que el lema es que los alumnos no pierdan tiempo. Y entonces si alguien va muy bien en matemáticas, puede estudiar con alumnos más avanzados en matemáticas, aunque y si le da menos bien la lengua o una de las lenguas que estudian, puede estudiar con otros compañeros, porque dice que es muy importante que el alumno no pierda tiempo, porque piensan que cada uno debe poder desarrollarse al máximo. Así que eso se queda como una idea, si no decimonónica, por lo menos un poco de otras épocas, de decir que el Estado, el país, tiene derecho a frenar a los que podrían avanzar más. Yo añadiría una cosa, y es que se habla ahora del acoso escolar, y también hay acoso escolar a los buenos, y hay problemas psíquicos muy importantes en algunos de los alumnos que sí son sobredotados, pero que en su grupo parecen como raros. Entonces es injusto hacia estas personas no atenderlas. El problema es mucho más... es humanamente más importante que esas consignas políticas que oímos por ahí. Muy bien, muchas gracias. La última pregunta que yo tenía era sobre si podrías mencionar algunos países en los que realmente se toman en serio el desarrollo del talento, pero ya no voy a hacerlo porque ya has mencionado como 4 o 5 países. Podríamos quizá mencionar alguno más. Lamento que entre los que has mencionado no esté España, pero te puedo dar un dato. El 90 y según los últimos datos del Ministerio, aproximadamente el 99,8% de los alumnos que tienen una capacidad que exigiría un tratamiento educativo diferenciado por arriba, están sin identificar. Por tanto, ya puedes imaginar cuál es la situación, ¿no? Bueno, yo creo que hemos tocado una serie de temas muy interesantes que darían para mucho debate, pero no quiero abusar más de tu amabilidad ni de tu paciencia, y solo me queda darte las gracias por esta conversación y por el tiempo que nos has dedicado.
pero quiero decir dos cosas más, dos cosas. Entonces, uno es animar a todos a leer su libro sobre el complejo oficio del profesor, que yo me lo he leído la semana pasada y lo he pasado muy bien. Y, por otra parte, los que no puedan estar aquí hoy en nuestro edificio corporativo de UNIR en Logroño, para atender tu conferencia de las 6:15 sobre los milagros del sistema educativo finlandés y qué podemos aprender de ellos, si es que podemos aprender algo, pues que por lo menos lo hagan en streaming, porque aprovechando la tecnología, ¿ves? Esto es lo bueno de usar la tecnología para estas cosas, pues lo vamos a difundir, lo cual quiere decir que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo podría verlo, y en cualquier caso quedará grabado de manera que podrá verse en diferido en cualquier otro momento. Pues nada, muchas gracias a todos los que nos habéis seguido hasta el final, muchas gracias a la profesora Inger Engqvist y hasta el próximo diálogo sobre educación, talento y tecnología.